Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Saludo a todos los radiovidentes nortinos, a los que nos escuchan y ven en Antofagasta, en el norte, a los que nos ven y al mismo tiempo nos escuchan en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, región metropolitana, a todos los radiovidentes sureños, desde la frontera hasta el sur, en Temuco y también en Puerto Montt. Un saludo especial a los radiovidentes patagónicos que nos escuchan a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas. Hoy día es lunes 7 de octubre del año 2024 y yo voy caminando desde mi jardín, como casi todos los lunes, al patio de la escuela a hablar de educación desde la educación, no desde la teoría de la educación, sino de donde se está haciendo hoy día en Chile innovación en la educación. Ahí se escucha el sonido de las campanas, de los niños, la vibración de la escuela, que me encanta. Y cada vez que entramos en la escuela, en Chile por lo menos, aunque ella es universal, nos encontramos con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Hay un fragmento de la famosa oración de la maestra, de la que he leído otro fragmento que me gustaría compartir con ustedes hoy día. Es sencillo, ella dice, le habla a Dios o a un maestro, una especie de maestro, podría ser espiritual, ¿no? Gabriela Mistral dice, dame sencillez y dame profundidad, líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana, dame el levantar los ojos de mis pechos con heridas al entrar cada mañana a mi escuela, que no lleve a mi mesa de trabajo mis pequeños afanes materiales, mis mezquinos dolores de cada hora. Aligérame la mano en el castigo y suavízamela más en la caricia. Reprenda con dolor para saber que he corregido amando. Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la llamarada de mi entusiasmo, su atrio pobre, su sala desnuda. Mi corazón le sea más columna y mi buena voluntad más oro que las columnas y el oro de las escuelas ricas. Solo ese fragmento tiene una cantidad de imágenes y de ideas muy en el lenguaje tan original de la prosa de Gabriela Mistral. Primero, la sencillez y la profundidad no están en contradicción, pero Gabriela Mistral se opone a la complicación, a enseñar complicado, pero también a la banalización, el bajar la enseñanza demasiado abajo por tratar de adaptarla tal vez, ¿no? También invita al profesor, al maestro, a salir del dolor, de la zona de dolor que todos tenemos, de las legítimas rabias, molestias, dolores, penas que arrastremos. Desde el momento en que entro en la escuela, Gabriela Mistral pide despojarse de aquello. Y luego habla de que hay que hacer de espíritu la escuela de ladrillo. La visión de Gabriela Mistral era una visión muy espiritual, por no decir espiritualista de la educación, muy mística de la educación, ¿no? Habla de la llamarada, del entusiasmo, ¿no? En fin, un texto inspirador, como siempre, el de Gabriela Mistral en este día lunes. Estamos ya en el patio de la escuela y hoy vamos a conversar con un profesor de matemática y computación de la Universidad de los Lagos. Él tiene un magíster en gestión directiva de excelencia de la Universidad Mayor. Tiene distintos diplomados en innovación, se nota que es un profesor curioso, un profesor que se está siempre preparando, que se está siempre perfeccionando, buscando
elementos para llevar la innovación al aula. Se ha desempeñado como profesor de matemática, fue coordinador nacional de matemática de la red educacional SNA Educa, Sociedad Nacional de Agricultura. Es joven, tiene 37 años, pero tiene un currículum impresionante. Lleva 15 años dedicado a la educación, mejorando los resultados de aprendizaje a través de la innovación. Fue galardonado hace poco con el premio LED, Líderes Educativos, en la categoría de Innovación y Habilidades en el siglo XXI. Y esto es muy interesante. Hace 4 años que él es el director de un liceo de la comuna de Puyehue, en la región de Los Lagos, el Liceo Bicentenario People Help People de Pilmaiquén, que también pertenece a la sociedad, a la SNA Educa, Sociedad Nacional de Agricultura. Este establecimiento fue nominado entre los 10 mejores del mundo, escúchenlo bien, en la categoría de innovación al World Best School Prize. Estamos aquí en el patio de la escuela con Francisco Manqui. Estimado Francisco, un gusto de conversar contigo hoy día, esta tarde. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Disfrutando un lindo día en el sur. Un lindo día sureño. Hay sol en el sur hoy día. Sí. Y el sol en el sur, por supuesto, que es milagro y se agradece. Francisco, quiero saber un poco más de tu historia. Ya hemos lanzado a la mesa todos los galardones, los perfeccionamientos, los diplomados, un director joven, 4 años ya que eres director del Liceo Bicentenario, People Help People, pero me gustaría conocer más de ti. ¿Cómo llegas tú a la educación? ¿Cómo eres poseído, si es que lo fuiste, por esa llamarada del entusiasmo de la pedagogía de la que habla Gabriela Mistral? Sí, bueno, la verdad es que es una historia algo curiosa, porque en realidad eh, ser profesor, yo diría que fue algo casual, en el sentido que yo tenía otros sueños, pero por temas económicos en ese entonces no había gratuidad o los beneficios que hay hoy día, y no podía emigrar de la ciudad, de donde yo me crié, que es Osorno, y decidí estudiar pedagogía en matemática con la única certeza que me gustaba la matemática. Eh, pero en el camino me encanté de la educación. La verdad es que en las primeras prácticas ya empecé a sentir esa cercanía con enseñar. Como fui scout en mis años anteriores y también fui guía de los guía scout, también ya sentía esa conexión con tratar de dejar un legado en los más jóvenes. Por lo tanto, creo que el destino me puso donde tenía que colocarme y hoy en día me dedico a esto y la verdad es que mi pasión es mi éxito a la vez, así que estoy... Oye, Francisco, es muy importante que quienes nos están escuchando, padres de niños, o a lo mejor algún niño que tenga que decidir que esté en este momento en cuarto medio. Tengo un hijo que está en cuarto medio. Y tú les hablas de pedagogía a alumnos que a veces tienen buen puntaje, y te miran, te dicen, ¿cómo se te ocurre que voy a optar por pedagogía? Yo, igual que tú, que me gustaba la literatura, decidí estudiar pedagogía. Tú estudiaste pedagogía en matemáticas, te gustaban las matemáticas. Pero finalmente el balance, por lo que tú nos estás diciendo, es extremadamente positivo. Es decir, el camino que tú has hecho a través de la educación, a lo mejor no lo habrías hecho en una carrera tradicional donde hubiera matemática, no lo sabemos, pero hiciste un camino lleno que ha tenido gratificaciones, que ha tenido sentido. O sea, estudiar pedagogía tiene profundo sentido, incluso a alguien que le guste las matemáticas. O sea, claramente, de hecho, le diría a alguien que es más o menos mi caso, si le va bien en la prueba y tiene curiosidad por la pedagogía, que lo siga. Un caso muy similar al mío, yo me fue bastante bien, sobre todo en matemáticas, fui invitado por la municipalidad a recibir reconocimiento por los puntajes que obtuve en ese entonces. Y hoy veo en la pedagogía, en primer lugar, algo que no tiene ninguna otra profesión, creo yo, que es que te mantiene joven. Pues tienes esa cercanía con los estudiantes, si bien yo hago en educación media, igual te mantienes joven al tanto de las modas, del vocabulario que se está usando, y hasta de la energía, porque en realidad los jóvenes te inyectan una energía que es diferente y te alegra el día cuando conversas con ellos y vas en los pasillos caminando y alguien te saluda y cuando, sobre todo después en 20 años o 10 años, cuando ya lo encuentras de egresado, y te ven en la calle y se detienen a saludarte y te dicen
usted, profesor, me marcó la vida para bien, yo creo que ese es el mejor pago que puede tener un profesor. Bueno, y te interesaste en traspasar la matemática. Tú, propia Piazón, fuiste coordinador nacional de matemáticas en la red educacional SNA. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se enseñan las matemáticas en Chile? ¿Se enseñan bien o tenemos falencias? Yo he leído estudios que mostraron, por ejemplo, que los chinos en algún momento habían tenido, no sé cómo será ahora, mejores resultados que los norteamericanos. Y para los Mm. norteamericanos eso fue un golpe a su ego muy grande. ¿Y por qué los chinos tenían mejores resultados? Parece que enseñaban mejor las matemáticas desde la base. ¿Cuál es tu diagnóstico de la enseñanza de las matemáticas en Chile? La falencia y lo que se puede mejorar. Yo pienso que en realidad los asiáticos tienen un modelo en general que está enfocado más en las habilidades que en los contenidos. Y desde esa perspectiva yo creo que el currículum nacional de matemática o incluso de las asignaturas asociadas a las ciencias exactas o no exactas eh, han transitado hacia allá, pero los profesores no hemos logrado hacer el cambio de centrarnos en habilidades más que en contenido. Y eso es una gran problemática porque hoy día el profesor está muy preocupado de, por ejemplo, en el caso de matemática, enseñar los algoritmos de la suma y todavía estamos como un poco entrampados que no usen la calculadora, no usen las máquinas en sí. Pero en realidad lo que nos debería interesar es que los jóvenes o niños y niñas resuelvan problemas. Esa es la habilidad neta de alguien que piensa con una lógica matemática ya instalada en sus habilidades. ¿Y tú crees que la PAES, la prueba que mide, se supone las habilidades, está midiendo eso? ¿Está bien enfocada o no? Como instrumento de medición. Yo creo que la PAESA ha mutado, o sea, perdón, respecto a la PSU o la PA, que encuentro que eran pruebas que eran, por decirlo de una forma un poco más burda, un poco más memorística, donde el estudiante necesitaba saberse las fórmulas sí o sí para contestar. Si bien hoy día hay un poco de eso, pero también pueden contestar ciertas preguntas en base a sus habilidades lógicas y no tanto al conocimiento, siempre y cuando tenga, obviamente, ciertos conocimientos base, pero en general se ha enfocado harto en la resolución de problemas. Yo creo que le queda aún por mejorar al instrumento, eh, pero se acerca más a lo que se espera de los estudiantes al final de su trayectoria educativa. Yo dije al comienzo que el colegio que tú diriges había sido nominado entre los 10 mejores del mundo en la categoría de innovación, ¿ya? De un premio muy importante en esta línea. Ahora, este es un colegio particular, es un colegio, a ver, un colegio rural, particular subvencionado, está ubicado, yo dije, en Puyehue, eh, pero que su enfoque y el desarrollo de las competencias, las habilidades socioemocionales, etcétera, está basado en una mirada bien innovadora, que es la gamificación y los sistemas de monedas virtuales. Ahí parece que entráramos en la ciencia ficción. Eh, y me gustaría que me explicara eso. Eso puede producir entre terror y fascinación. ¿Qué Claro. significa eso? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en el colegio en esta línea? Sí, bueno, la verdad es que al igual que todos los colegios del país, cuando ya se retornó un 100% a la presencialidad tras el COVID, tuvimos los mismos problemas que tenían todos. Agresiones físicas a niveles que pre-pandemia no se habían visto. Y eso nos invitó a reflexionar como equipo directivo qué podemos hacer para bajar estos índices que hoy en día que estaban muy elevados en ese momento. Conversamos mucho con los estudiantes y sentíamos que necesitábamos un insumo que fuera cercano a los estudiantes y que se le hiciera conocido. Y ahí nació un poco este tema de las monedas virtuales. Y por otro lado, dialogando en las diferentes instancias que tenemos con los jóvenes, también ellos sentían que el colegio era un lugar aburrido. En general, los colegios, para ellos, fome ir a clase. Y por otro lado, también encontraban que solo se castiga eh, y por tanto nació como esta mezcla de elementos y decidimos hacer un sistema que se llama PHP Coins, que en el fondo es darle un reconocimiento a los estudiantes por cumplir con las conductas esperadas pero a niveles destacados, eh, o descontarle por las conductas no esperadas. Y esto incluye todos los ítems que se puedan medir en un colegio: asistencia a clase,
rendimiento académico, aspectos de convivencia escolar, aseo, uniforme y bueno, todo lo que en realidad uno conoce tradicionalmente de un colegio. Y la verdad es que los resultados han sido extraordinarios, extraordinarios. Hemos aumentado todos los índices, en especial la asistencia a clase, que es hasta los días de hoy uno de los grandes dolores de cabeza, me atrevería a decir, no solamente del Ministerio de Educación, sino que también de los colegios. Ahora, cuéntame, ¿cómo funciona este sistema de monedas virtuales? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay una especie de banco? ¿Tienen un crédito? ¿Esas monedas se traducen en dinero después? ¿Qué significa que tengan más o menos dinero guardado, ganado? Eh, eh, Explícalo un poquito eso, ¿Sí? Francisco. Bueno, los cursos es un sistema de juntar monedas virtuales, es colectivo. Ya en el fondo el curso junta monedas, pero los que aportan o desaportan, porque también puede ser que le restemos coins, son a niveles individuales. Por ejemplo, si hay 20% de los estudiantes que tiene sobre un promedio 6, reciben una cierta cantidad de coins. Hay hartos elementos en realidad que juegan también por ahí, porque también hay que ser cuidadoso con no tener un proceso inflacionario, así que hay un poco de estadística, porque si uno da muchos coins, en el fondo el colegio se va a sobreendeudar. Y en cualquier momento del año los estudiantes pueden canjear estos coins por un premio, pero también tiene algo de vida democrática porque ellos tienen que elegir colectivamente, que están todos de acuerdo, no sé, en ir al cine. Pero para eso tienen que juntar cierta cantidad de coins. Por ejemplo, el curso puede ir al cine, no sé, por 30.000 coins pueden ir al cine Osorno. Para hacerlo así como en simple. Pero hay muchos premios en realidad y todo tiene una tabla de canje y según el piso que van consiguiendo, ellos pueden canjear alguna recompensa colectiva. Ahora, claro, suena muy efectivo y con muy buenos resultados, pero alguien con una mirada más crítica o de sospecha diría, bueno, pero eso es una manera fácil, es como conquistarse a los alumnos a través de premios, como Mm, antiguamente darle un caramelo a cada niño. mm. ¿Y dónde está la educación de las virtudes? ¿Dónde está la educación de cívica, por decirlo así? De la convicción de que esas virtudes son importantes. A ver, ¿cómo se combina eso? Me imagino que tiene que haber algo de eso también, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, primero, en primer lugar, yo pienso que la génesis de todo esto ya tuvo una acción de vida cívica en el sentido de que hubo mucha vida democrática. Si bien se hizo una propuesta, el reglamento que se hace año a año de este sistema pasa por todos los estamentos del colegio. Me refiero al centro de padres, madres y apoderados, el centro de alumnos y alumnas, el consejo de profesores, los asistentes de la educación. Por lo tanto, hay mucho diálogo que se abre a la apertura de esto. Por otro lado, también considero que una de las labores esenciales del colegio no la podemos olvidar, que es educar para la vida. Y desde esa perspectiva, la vida tiene algunos elementos similares a este sistema. O sea, hoy en día, si tú te pasas un rojo, te multan, que en el fondo viene a ser un poco el símil de que si yo hago una acción indebida en el colegio, me multan y me quitan coins. Y además también cuando uno hace acciones destacadas, porque nosotros no estamos, el curso nos junta coins por acciones que son su obligación, digamos, son por acciones destacadas. Y cuando uno en la vida real también hace acciones destacadas, probablemente alguien te va a beneficiar, te va a reconocer. Y yo creo que ese es como el símil un poco de esta iniciativa, que es educar para la vida, en el sentido que también en la vida real o en la vida adulto tenemos acciones que son premiadas o acciones que van asociadas a algún tipo de reprimenda. Este enfoque innovador, Leo, acá es inspirado bueno, en el sistema de monedas virtuales y en la gamificación. A ver, ¿hay algo especial en torno a eso, al juego, a los juegos electrónicos? Cuéntame un poco de eso. Sí, bueno, es que también hay otras partes que si bien en lo más puro, digamos, está lo que ya conté, también los profesores de asignatura les damos como un banco de coins, como, no sé, 5.000 coins para ser específico, al semestre que ellos pueden repartir en los diferentes cursos. Y pueden usar en las clases, presentándoles desafíos. El único requisito que le pedimos a los profesores es que sean situaciones desafiantes para los estudiantes que puedan resolver y ojalá a través del juego. Y la verdad es que se hace mucho juego en el colegio a través de plataformas educativas o también a través de elementos reciclados, de ferias, por ejemplo, el otro día estaban aprendiendo en un taller de literatura con ChatGPT.
Entonces tratamos de instalar todas las herramientas que tenemos hoy en día y jugar con esos elementos para que los estudiantes puedan aprender y obviamente sigan consiguiendo los objetivos de aprendizaje, puedan también obtener coins. Dime una cosa, ¿cómo consideras tú que debe ser, bueno, no es que deba ser incorporada, ya entró la inteligencia artificial, el chat GPT, etcétera, en los colegios, en la educación? Hay todo un debate en distintas partes del mundo de cómo darle un borde a esto, darle un propósito, guiarlo, conducirlo, o dejar así el laissez-faire de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu mirada de la inteligencia artificial al interior de educación, del sistema educativo, como herramienta de aprendizaje? O sea, yo creo que en primer lugar tenemos un tremendo potencial que antes no teníamos y los profesores más aún tenemos una oportunidad que yo creo que es única. A diferencia de las redes sociales que de repente pasaron un poco más desapercibidas para los docentes, hoy día tenemos la oportunidad de aprender sobre inteligencia artificial junto a los estudiantes, porque en 10 años más van a llegar alumnos nativos en estas tecnologías. Entonces, desde una primera instancia, creo que se da una labor que es hermosa en el sentido de que podemos ir aprendiendo junto a nuestros jóvenes. En segundo lugar, también considero que nos desafía más aún a los profesores, puesto que si antes creíamos la educación era muy memorística, como ya mencioné, o aprenderse fórmulas, en historia aprenderse fechas. Hoy día tenemos que desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes a realizar prompts, que en el fondo son preguntas para que la inteligencia artificial te dé una respuesta esperada de lo que uno trata de estar desarrollando y además crear habilidades de pensamiento crítico en el sentido de ver esta respuesta y saber qué tan acertada o qué tan poco acertada está, porque también debemos reconocer que la inteligencia artificial se equivoca. Entonces, si no somos capaces de discriminar esos errores que da la inteligencia artificial, tampoco va a servir de mucho usarla en el aula. Entonces, creo que es súper desafiante para los docentes, puesto que son otro tipo de habilidades que nos invita a trabajar con nuestros jóvenes. O sea, todo diría que una de las habilidades más importantes hoy es aprender a formular buenas preguntas, el preguntar como una actividad Exacto. extremadamente relevante, saber preguntar. A ver, ¿qué has aprendido tú de eso en esta experiencia que están desarrollando ustedes en el colegio? Sí, En esa bueno, línea. o sea, claramente saber preguntar es una habilidad que necesitamos desarrollar y para eso también hay que desarrollar un poco el interés por aprender de ello, porque hoy día los jóvenes pasa lo mismo que quizás cuando yo era estudiante, no existía inteligencia artificial, pero empezó el tema del Encarta Online, de Google, y yo creo que los temores de los docentes eran más o menos lo mismo. ¿Qué pasa si el estudiante me descarga un trabajo de Google y no aprende nada? Y al final en ese entonces los invitó a hacer otras acciones. Y en este caso es lo mismo. Creo que para aprender a preguntar primero hay que desarrollar la curiosidad de los estudiantes. Que de verdad le interese el tema, porque yo le puedo dar, búscame esto en inteligencia artificial o qué sé yo, pero una cosa es que lo haga porque el docente se lo impuso o se lo dijo, y otra cosa es que de verdad yo desarrolle esa necesidad de él, de quiero conocer esto. Y para eso existen un montón de otras herramientas a través de las metodologías activas, por ejemplo, de despertar la curiosidad a través de casos, eh, o incluso a través de la gamificación, que es lo que tratamos de hacer un poco en el colegio, porque también reconocemos que hay elementos que son un poco más duros o que son más abstractos de aprender, que de repente no son tan aplicables a la vida diaria, que en realidad a veces es lo que la teoría trata de decir. Eh, pero ¿cómo le enseño, no sé, por ejemplo, en matemáticas, los números complejos, números imaginarios a los estudiantes, cuando en la práctica tiene poca aplicación en la vida real? Entonces, quizás a través de la gamificación pueda hacer ese enganche para que el alumno quiera aprender y a través de eso pueda desarrollar estas habilidades de preguntar y de discriminar. Hablabas por ahí del chat GPT. Bueno, me imagino que las formas de evaluación tienen que también cambiar, porque si un profesor dice ya, redáctenme un cuento para la próxima clase, y todos llegan con un texto, todos redactados por el chat GPT. ¿Cuál fue el trabajo finalmente del alumno? No sé si me entiende. Y eso ha Mm. ocurrido cuando ha ocurrido, yo lo he escuchado, profesores que no usan la inteligencia artificial como un instrumento en la línea que tú estás diciendo, sino que simplemente lo delegan ya y ok, hiciste el cuento perfecto.
¿Cómo cambian las formas de evaluar? ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo están cambiando? Sí, bueno, de que pasa lo que tú dices, pasa. Eh, pero lo primero que tienen que entender, yo creo, un profesor es que la inteligencia artificial no nos viene a reemplazar. Pero sí, un profesor que sepa usar inteligencia artificial probablemente lo va a reemplazar a él si él no lo sabe hacer. Y en el caso de este como pseudoplagio, por decirlo de algún modo, eh, solamente alguien que usa inteligencia artificial puede descubrir que un estudiante hizo este cuento con inteligencia artificial, que también es un elemento no menor. Y respecto a al ejemplo que tú me decías, por ejemplo, yo podría decirle a los estudiantes, ir más allá del que cree en el cuento, sino que analicemos este cuento. Y es más interesante porque le podrían decir, ya, hagamos este cuento y cada uno va a analizar su cuento. Entonces, independiente de que cada uno lo haya hecho con ChatGPT, a lo mejor no lo creó, al momento de analizar, sí tiene que entrar en su perspectiva, no sé, del tipo narrador, por qué es ese tipo narrador. Eh, y otros elementos que pueden ir vinculados a la literatura o lo mismo con experimentos científicos, decirle, créame un experimento científico que esto, y es súper interesante porque a cada uno de los estudiantes le va a tocar uno diferente. Entonces es más potente que antiguamente que le entregamos el mismo experimento a todo, el mismo texto a todo, el mismo poema, etcétera, etcétera. Oye, Francisco, entiendo que leí por ahí una noticia de que un alumno tuyo partieron a Estados Unidos a trabajar en unas granjas o fueron enviados becados por algo, una cosa bien interesante de intercambio. Brevemente me gustaría que me contaras esa experiencia, que me imagino que tuvo un impacto fuerte en la comunidad. Sí, sí, bueno, en general en Escena Educa está instalado el tema de la internacionalización y en nuestro colegio tenemos varias experiencias y en particular lo que tú leíste tiene que ver con una experiencia que estamos implementando con la Embajada de Estados Unidos e INDAP referente a alumnos del área agrícola que puedan ir a hacer su práctica profesional a Estados Unidos. Y nosotros ya tenemos nuestro primer estudiante instalado con un piloto que se está desarrollando. Hay 6 estudiantes chilenos, de los cuales uno es de nosotros. Y así también hemos tenido otra experiencia. Hoy día tengo 4 alumnos en Francia de intercambio. Tuvimos 2 alumnos que fueron a Brasil hace poco. Entonces estamos igual instalados en esto del mundo globalizado y tratar de que los estudiantes tengan experiencias internacionales. ¿Y cuál es la impronta de un colegio de la Sociedad Nacional de Cultura? Nos quedan los últimos minutitos, tener que ser más breve la respuesta. Lo siento, estimado profesor, pero ¿cuál sería la impronta de un colegio de la Sociedad Nacional de Agricultura? Imagino que hay una impronta, una mirada, un espíritu. ¿Cuál es? Sí, o sea, para resumirlo muy en breve, es una educación técnico-profesional de excelencia y con valores claros alineados con lo que espera SNA. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, la verdad es que son varios los valores, pero son 7 para ser específico, pero lo que esperamos es que el estudiante a final de su trayectoria educativa pueda optar por alguno de los 3 caminos que nosotros nos hemos propuesto, que es o ser emprendedor, o seguir estudios superiores, o inmersión al mundo laboral. Salir un poco del paradigma de la educación técnica de hace unos años, que era terminar. O sea, el alumno iba a la educación técnica para ir directo a trabajar. Entonces, hoy día estamos trabajando esa línea de que puedan optar por estos 3 caminos. Francisco, y por último, 37 años, director de un colegio que acaba de ser colocado en esa lista de excelencia entre colegios en el mundo. ¿Cuál es para ti el secreto de un buen director? ¿Cuál es la tarea más importante de un director? ¿Qué es lo que has sentido tú que debe hacer? Explícanos un poquito, porque sabemos que es muy importante la dirección de un colegio. El cargo de director no es menor. No es menor que un colegio sea dirigido por este o por otro, pero ¿cuál es tu fórmula, por decirlo así, que tú has encontrado en la práctica misma, no en teoría? Exacto. Sí, bueno, la verdad es que yo pienso que en primer lugar es harto diálogo con todos los estamentos, desde las personas manipuladoras de alimentos, los docentes, los profesores, los estudiantes, escuchar qué es lo que quieren de la educación y lograr hacer esta como sinergia de que nos demos cuenta que todos queremos lo mismo, que es lo mejor para los jóvenes que se están educando en el colegio. Y en segundo lugar, diría yo que en la línea más pedagógica es predicar con el ejemplo. Pasa mucho en los directivos que cuando realizan una reunión de profesores van a exponer expositivamente, pero le están pidiendo contradictoriamente que usen metodologías activas, que usen inteligencia artificial, que usen esto. Pero cuando a ellos les toca liderar el consejo de profesores,
lo hacen muy tradicional. Entonces, si uno modela con el ejemplo, creo que el mensaje queda más que claro. Francisco, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has dedicado desde esta maravillosa y bella comuna de Puyehue, aquí en la región de los lagos, este colegio que se ha convertido en un ejemplo de innovación, de liderazgo, el colegio People Help People, del cual hace 4 años es director Francisco Manqui Hernández. Francisco, un gusto haberte conocido. Felicitaciones por el trabajo que están realizando ahí en ese colegio del sur y a todo el equipo que trabaja contigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran son bienvenidos para visitarnos también. Iremos de todas maneras a visitarte, a visitarlos. Y queridos radiovidentes, nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase de Voltaire al final del libro Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.